y hermanas presentes y que nos acompañan por los medios de comunicación en todo el país. El Evangelio de hoy nos presenta el hecho de Zaqueo. Es un hecho bien conocido por parte de todos nosotros. Pero este mismo hecho se presta a distintas lecturas espirituales. Por un lado, podemos ver cómo Zaqueo es el testimonio claro de un camino del encuentro con Jesús, de la conversión que comporta este encuentro, del cambio radical de vida que ne deriva de este encuentro con Jesús. La historia de Zaqueo es el camino entonces de la salvación, la historia de la salvación de cada uno de nosotros. En el relato de hoy, si se han fijado, vemos un constante movimiento, un caminar, una inquietud, diría casi como una curiosidad profunda. Jesús entra en Jericó, camina por las calles de Jericó. Este hecho crea curiosidad en Zaqueo, el jefe de los publicanos. Se mete con la gente para ver si lo puede encontrar, ver a este Jesús. Se adelanta, era pequeño de estatura, no lo puede ver directamente, entonces trepa un árbol para estar ahí y poder verlo. Jesús mismo que camina, cuando llega ahí lo ve, levanta su mirada, ve a Zaqueo y dice: baja pronto, porque hoy yo quiero estar en tu casa. Y ahí empieza el verdadero camino de conversión espiritual de Zaqueo. Baja rápido, acompaña a Jesús a su casa, no solo la casa física hecha de ladrillos, de adobe, sino la casa espiritual, la casa de su corazón, de su vida. Una conversión entonces que es fruto de un movimiento constante al encuentro con Jesús. Frente a esta escena, los fariseos, puritanos por un lado, pero también muy hipócritas, se escandalizan y sacan un juicio de condena en contra de Jesús. Pues un juicio que refleja su orgullo, su autosuficiencia, su falta de misericordia, su falta de confianza en Dios. Quieren ellos juzgar y sancionar quién es bueno y quién es malo. En cambio, la actitud de Jesús ilumina esta escena, ilumina nuestra vida también. En el itinerario de Zaqueo se ve ya la historia de la salvación inaugurada también en el pecador, en la persona que necesita ser salvada. La salvación hoy ha entrado a esta casa, le comunica Jesús. Es también lo que dijo muchas veces: el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese relato, si quieren también pensarlo, de la oveja perdida, a la cual el buen pastor va a buscar para traerla en hombros nuevamente a su redil. Entonces decía, este relato de Zaqueo es un relato, una narración de una conversión, que en el lenguaje de la Biblia siempre es un retorno a Dios. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo que retorna a la casa del Padre. O es un encuentro con Dios. Recordemos el encuentro de Abraham con Dios, el encuentro de Moisés en el monte, el encuentro de Pablo en el camino hacia Damasco. Y no hay duda que la persona que vive este encuentro de veras después ve su vida transformada, cambiada radicalmente. Lo que dice Zaqueo: voy a dar la mitad de mis bienes, y si algo he robado, voy a devolver 4 veces tanto. Es esta una confesión de una conversión no solo de palabra, de boca, sino realmente de corazón. Empieza en Zaqueo una nueva existencia, la existencia del discípulo que ha encontrado al Señor. Si leemos bien este relato de Zaqueo, vemos como también al lado de Jesús, a su alrededor, hay personas que están rechazadas por la sociedad de aquel momento. Son los marginados, son los que están considerados hasta como
delincuentes, porque roban, porque son ladrones. Zaqueo era un publicano, era el jefe de los publicanos. Trabajaban recaudando impuestos por parte de los romanos y se aprovechaban de su trabajo para enriquecerse y muchas veces de manera ilícita. Entonces, algo considerado muy malo, era un pecador, era alguien que estaba al margen de la vida del pueblo de Dios. Pero aún hacia estas personas Jesús dice claramente y muestra que no ha venido a juzgar, a condenar, sino a perdonar. No quiere castigar, sino salvar lo que estaba realmente perdido. Podemos decir con toda claridad que para Dios nadie está perdido. Ningún pecador encontrará nunca la puerta de Dios, del corazón de Dios cerrada para él. Y la presencia entonces de Jesús, su actuación, su forma de ser, nos muestra el amor del Padre, la apertura del corazón, y nos invita a vivir nosotros la misma actitud de apertura y de compromiso constante y fiel hacia aquellos que se ven alejados de la sociedad, o de aquellos que la misma sociedad juzga como irrecuperables o perdidos. No hay nadie perdido en eso. Nuestra sociedad muchas veces, si bien constatamos esfuerzos seguramente positivos por valorar la persona como tal, más allá de su origen, de su condición social o política, pero debemos con mucha honestidad y coherencia constatar que sigue creando marginaciones. Nosotros mismos con mucha facilidad juzgamos a las personas y exigimos, pero al mismo tiempo, ser considerados, ser comprendidos. Hablamos mucho de respeto, de tolerancia, de diálogo en nuestro medio. Y en su lugar, fíjense, asistimos cada día a enfrentamientos, confrontaciones entre hermanos, insultos, posturas radicales que nos dividen. Podemos decir que nosotros somos aquellos que damos muerte a las personas que están a nuestro alrededor, erradicándolas, sacándolas, extirpándolas de nuestra vida. En cambio, para Dios, lo repito, nadie está perdido para siempre. Jesús entonces se muestra en este hecho de Zaqueo como aquel que ha venido para acoger en nombre de Dios Padre a los repudiados por la sociedad, que son los pobres, son los oprimidos, son los que están injustamente condenados por los sistemas propios de la sociedad, son los enfermos, son los cleferos, los drogadictos, los enfermos de VIH, SIDA, la gente que la sociedad margina. Dios no los margina. Nos muestra cómo Él es capaz de acoger a quienes están hasta repudiados por los mismos sistemas religiosos, por nuestra comunidad muchas veces, como los paganos, los publicanos de hoy, los que hoy son prostitutas, o los que realmente viven una vida mala. Con facilidad decimos, ellos son los malos, ellos son los malos amigos. De ninguna manera Dios actúa así. ¿Quién no acepta ese estilo misericordioso de Dios hacia los alejados, hacia los que están de veras marginados? Discrimina a esta persona, pero no solo a estas personas, se discrimina a sí mismo, se aísla de la comunidad. El juicio, la condena, es fundamentalmente también un juicio y una condena puesta sobre nuestra vida. En cambio, la misericordia y la esperanza de Jesús son aquellas actitudes que como iglesia deberíamos nosotros asumir. Estamos llamados a hacer presente esta bondad, este rostro misericordioso del Padre. Estamos llamados a acoger a todos, a ser discípulos que salen al encuentro de los que salen de sus grupos, de sus comunidades,
para encontrar a las personas que están alejadas, los que se encuentran indiferentes, los que han perdido el sentido profundo de su vida. Pero como os decía al comienzo, el relato de Zaqueo tiene distintas lecturas espirituales. Una segunda lectura es ayudarnos a reflexionar sobre nuestra relación con la riqueza y con los pobres. Zaqueo dice: voy a repartir mis bienes, dar la mitad de ellos a los pobres. Lo comprendemos esta actitud nueva si comparamos a Zaqueo con el rico Epulón de la parábola que hemos leído hace unos domingos. El rico Epulón rechaza hasta en dar las migajas que caen de la mesa, las rechaza a Lázaro, al pobre Lázaro. Zaqueo, en cambio, entrega la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve con creces a quienes les ha robado. El rico Epulón usa sus bienes para sí mismo y sus amigos, para sus fiestas, para su diversión. En cambio, Zaqueo reparte sus bienes con los pobres. El rico Epulón se confía en él y que un día sus amigos le devolverán. Zaqueo ya confía en un Dios que le devolverá algo más grande que los bienes materiales, sino la vida verdadera. Entonces, la atención está puesta sobre el uso de la riqueza. La riqueza se vuelve mala, perversa, negativa, cuando es simplemente una acumulación para el lujo, para uno mismo, para la diversión personal, para una ostentación pública de lo que tenemos y de lo que hemos alcanzado. En cambio, la riqueza deja de ser mala cuando es fruto de un trabajo honesto y cuando se pone al servicio de los demás y de la comunidad. Entonces es importante, es necesario dar un sentido de responsabilidad y justicia social a los bienes que poseemos, que hemos recibido de Dios. No son exclusivamente nuestros, sino son para el bien de todos, buscando entonces las condiciones para una vida más digna para nuestros hermanos. La honestidad, la solidaridad, son las actitudes evangélicas que están a la base del verdadero crecimiento de nuestra sociedad. La generosidad y la gratuidad, los gestos de voluntariado, de atención hacia los demás, son hoy los caminos que pueden aliviar muchas situaciones de sufrimiento, de desastre, ser motivo de esperanza en nuestro país. Queridos hermanos, cerrando un poco la reflexión de hoy, no podemos no recordar que acabamos de celebrar las fiestas de Todos Santos y de los difuntos. Fíjense, en esos días pasados nos hemos reunido para meditar sobre el sentido de nuestra vida, poniendo los ojos en Dios, fuente de la vida. Hemos recordado a nuestros familiares y amigos difuntos, pero de manera especial hemos recordado aquellas palabras, aquellos gestos buenos, las cosas buenas que han hecho por nosotros, la ayuda que hemos recibido de ellos y que ha enriquecido nuestra vida, la enseñanza que ellos nos han dejado en nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, seamos gratos a Dios por lo que recibimos cada día de Él, de nuestra comunidad, de nuestros familiares, enriqueciendo entonces nuestra vida con obras buenas. Seamos buenos, acogiendo a todos con misericordia, yendo al encuentro con nuestros hermanos solos o marginados y compartiendo con ellos nuestro tiempo siquiera o algo de nuestros bienes. Y recordemos lo que nos dice Jesús, que hay más alegría en dar que recibir, que todo lo que habrán hecho a uno de estos hermanos míos, a mí lo han hecho. Descubramos entonces en el rostro de nuestros hermanos
el rostro de Cristo que camina a nuestro lado.